Bueno, en un ratito, ya les decía, un entrevistado especial aquí en Te lo cuento, Víctor Hugo. Vamos a hablar de política. Va a estar interesante, se los puedo asegurar. Pero antes, tengo esto que contarte. Bolivia con viviendas adecuadas. Con el gobierno del presidente Lucho Arce, la Agencia Estatal de Vivienda llega a los municipios más alejados de Bolivia, con viviendas de calidad, cumpliendo los sueños de cientos de bolivianas y bolivianos de tener una casa propia, con acabados interiores y exteriores de alta calidad, acordes a las necesidades de las familias bolivianas. Ha cumplido el sueño de tener una casa propia de más de 184.447 bolivianas y bolivianos. Agencia Estatal de Vivienda, construyendo nuevos sueños. Israel Quino es abogado constitucionalista y nos acompaña esta noche en Te lo cuento a Víctor Hugo. Israel, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Estimado Víctor Hugo, buenas noches. Agradecido por la invitación, honrado de participar en el programa. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Bueno, muchas gracias. A ver, una primera mirada a lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Supremo Electoral, cuando están reunidas todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y que tienen personería jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral para participar de las próximas elecciones. Arcistas, evistas, el mismo presidente del Congreso, David Choquehuanca. ¿Qué se le ha querido decir al país con este acuerdo de desoír el fallo del Tribunal Constitucional e ir para adelante con las elecciones judiciales? Yo creo que es un mensaje de democracia frente a un intento de defenestrar el principio democrático. Y esto, Víctor Hugo, implica que la estructura del Estado reunida el día de hoy en pleno, pues se ha mostrado, ¿no?, en un desequilibrio importante. Y ese desequilibrio es o rescatamos al Estado constitucional de derecho o permitimos que se inflexione y con ello generar un quiebre de la democracia, ¿no? Entonces, o democracia o resquebrajamiento del principio democrático. Entonces, tanto el sistema de partidos en pleno, ¿no?, las agrupaciones con presencia legislativa, comunidad ciudadana, creemos, y por supuesto el movimiento al socialismo, ¿no?, han generado una evaluación institucional, ¿no?, ni siquiera de matiz político, sino institucional, respaldando a la convocatoria oportuna, estratégica y yo diría muy inteligente del Tribunal Supremo Electoral para intentar justamente fortalecer su posición ante una irreverente sentencia ilegal, inconstitucional, hecha a medida de los interesados, una sentencia sastre, ¿no?, solamente para responder a los intereses lamentablemente inconstitucionales de un tribunal autoprorrogado, fallando para sí mismo e intentando con esto menoscabar la democracia en Bolivia. Intentando menoscabar la democracia en Bolivia, un quiebre de la democracia, dice Israel Quino. ¿Es eso lo que pretendían con estas decisiones o lo que pretenden con sus acciones los actuales magistrados del Tribunal Constitucional por intereses personales o hay otro tipo de intereses que están detrás? Qué casualidad, Víctor Hugo, que dos personas firmantes de esta sentencia, porque no es una decisión de un tribunal, es una decisión de una sala, de dos personas, y de los departamentos de los cuales son justamente sus representantes, estos dos ciudadanos autoprorrogados, en sus departamentos casualmente son 2 de los 5 donde no quieren que haya elecciones judiciales. Si esto se postergara para el 2025, al no permitir la norma 2 procesos electorales simultáneos, no habrán judiciales 2025 porque hay presidenciales. Y el 2026 hay subnacionales, alcaldes y gobernadores, tampoco habrían judiciales. Entonces, los judiciales para estos 5 departamentos, en su pretensión, debieran ser recién el 2027. Entonces, es una versión esta sentencia de una autoprórroga 2.0
No les bastó la autoprórroga ilegal e inconstitucional del 2023, ahora han sacado una segunda versión, pero con un grave error técnico. La declaración ilegal e inconstitucional 049 que permitió lamentablemente una autoprórroga nuevamente ilegal, ilícita, establece en una de sus disposiciones que esta autoprórroga finaliza cuando haya un proceso eleccionario. Después de dicho acto electoral, todos cesan automáticamente. Entonces, si hay elecciones el 15 de diciembre, como que la institucionalidad democrática ha definido que continúa el proceso eleccionario, en el momento en el que hay elecciones, cesan automáticamente todos, efecto de su propia decisión de autoprórroga ilegal e inconstitucional en la 049. Entonces, al no haber resguardado ese detalle técnico, también se han puesto una soga al cuello. Lo importante es que a partir de la convocatoria del electoral, con la presencia del Ejecutivo, que es quien garantiza los recursos, del Legislativo, que emitirá pronunciamientos institucionales a través de instrumentos legislativos propios de su prerrogativa constitucional, y el propio electoral, que va a asumir el documento de hoy, ¿no?, que es un acuerdo, es una declaración conjunta, va a asumir a partir de allí una decisión jurídico-electoral. Claro, el día seguramente miércoles o hasta el miércoles se reunirá en la sala plena y será esa sala plena la que refrende ya en actos administrativos de materia electoral continuar con el proceso judicial. Lo de hoy es una declaración institucional, no es vinculante en materia jurídica. Sin embargo, lo que sí defina la sala plena del Tribunal Supremo Electoral sí va a ser un acto administrativo electoral con el que definan la continuidad del proceso de elecciones judiciales y así garantizar ese derecho del pueblo resguardado, dispuesto en el 208 de la Constitución, 182 de la Constitución, de ir a un solo proceso eleccionario único a nivel nacional y para renovar toda la cúpula judicial en el país. Víctor Hugo, cualquier cosa es mejor antes que mantener a este grupo de ciudadanos autoprorrogados. De haberse acatado esta sentencia constitucional del Tribunal Constitucional de Bolivia respecto de las elecciones judiciales, de que éstas no se pudiesen realizar en algunos departamentos, etcétera, ¿se ponía en riesgo las elecciones generales del 2025? ¿De qué manera? Indudablemente, Víctor Hugo, si hoy día, con un simple amparo constitucional en Beni Opando, como ocurrió, revisión de estos amparos es el efecto de esta, entre comillas, sentencia, mañana, 2025, cuando el legislativo convoque con una ley nacional a las elecciones generales presidenciales en Bolivia, esto para el 20 de agosto, inclusive ya tenemos la fecha de las próximas elecciones para presidente. Imagínense que en julio se les ocurre a este grupo de autoprorrogados emitir otra sentencia y decir, bueno, me parece que tampoco han cumplido género, tampoco hay plurinacionalidad en los candidatos a presidente. Por tanto, yo decido, yo y mi compañero, mi colega de sala, que no van a haber presidenciales y todo el mundo estará a merced o a los pies de estos dos ciudadanos autoprorrogados. Y mañana, como no va a haber presidenciales, dirán estos prorrogados, bueno, como yo estoy disponiendo que no haya presidenciales, por tanto, que se autoprorrogue presidente. Yo le voy a prorrogar ahora a él. Y vamos a pasar a 2026. Y 2026, bueno, como no hubo presidenciales, los de los municipios y gobernaciones, un añito más quédense. Y así hasta el nunca acabar. Por eso es la transgresión lamentable al principio de preclusión. A fase vencida no se puede retrotraer. ¿Por qué razón? Porque un proceso eleccionario tiene que acabar y finalizar con la proclamación de resultados, no a voluntad de prorrogados. Hay la norma, hay una estructura constitucional garante del principio democrático. Por ello, hoy, de ser flexibles con el alcance de este fallo, se va a quebrar la democracia. Por ello es importante resguardar la institucionalidad y recuperar el Estado constitucional de derecho. Bueno, a propósito de elecciones 2025 y a propósito del Tribunal Constitucional Plurinacional, Evo Morales,
El Tribunal Constitucional ha dejado claro, por lo menos así se ha manifestado la pasada semana, de que Evo Morales ni ningún otro ciudadano de este país puede ser candidato por tercera vez tras haber asumido ya un cargo durante 2 periodos, sea continuos o discontinuos, o sea, dejando claro que respecto de Evo Morales ya no puede ser candidato. Una de cal y otra de arena, ¿no? Cuando existen estos fallos que menoscaban la democracia, toda la institucionalidad democrática rechaza, como el día de hoy, ¿no?, el efecto, esa pretensión de defenestrar el derecho del pueblo a elegir magistrados, autoridades judiciales. Pero cuando se trata de una persona, en este caso del señor Evo Morales, no, entonces esos fallos también, ¿no? No, en absoluto, todos los fallos son nulos de pleno derecho después del 31 de diciembre de 2023. Eso dice la Constitución. Un grupo de personas electas por voto solo pueden quedarse 6 años, ni un día más. Y así fallen para sí mismos, sus fallos son nulos, así lo dice la Constitución, artículo 122. Pero a partir de aquí hay que entender, Víctor Hugo, no es que sea el señor Evo Morales, puede ser el señor Carlos Mesa, puede ser el señor Manfred Reyes Villa, cualquier ciudadano boliviano. Un tribunal constitucional lo que hace es resguardar, proteger derechos, no restringirlos. Y no existe ni medio artículo de la Constitución Política del Estado que establezca que una persona, un expresidente que haya gobernado 10 años Bolivia, y vamos a dejar 10 años continuos o discontinuos, pueda, a partir de una interpretación de este grupo de autoprorrogados, pues evitársele, restringírsele ser candidato a otro proceso eleccionario. ¿Cuál es el origen de esta sentencia? Bueno, primero del auto conocido la anterior semana, que tiene un origen de la sentencia 1010 de diciembre del año 2023. Es haber revisado una acción de amparo constitucional por libertad de expresión. El Tribunal Constitucional nunca analizó la reelección presidencial como un criterio interpretativo del artículo 168, no. Ha revisado un amparo de libertad de expresión por un reglamento de elecciones judiciales que se declaró nulo. Entonces tampoco hay una concordancia, una coherencia normativa. Independientemente, sin embargo, de ello, Víctor Hugo, en este momento no está inhabilitado absolutamente nadie porque no hay un proceso electoral presidencial habilitado. Será el Tribunal Supremo Electoral. En el momento en el que abra su libro de registros de binomios presidenciales de las agrupaciones políticas, quien diga si es correcta la interpretación del Tribunal Constitucional y definirá si habilita o inhabilita a determinada persona. En este caso en particular, será el Tribunal Electoral si define al final del camino habilitarlo o no al señor Evo Morales. Por el análisis que usted hace, don Israel Quino, abogado constitucionalista, y aquí le pido una respuesta de sí o no. ¿Evo Morales, así como está la cosa, podría ser candidato el 2025? Jurídicamente no tiene ningún impedimento, pero podría tener un impedimento electoral cuando el Tribunal Supremo defina habilitarlo o inhabilitarlo de las elecciones generales 2025. O los procesos judiciales que en este momento tiene encima por otros delitos que están siendo investigados sobre él. Bueno, que seguramente eso ya al margen de lo político y constitucional tendrán su impacto llegado el momento. Esa será ya una afectación política, Víctor Hugo, ¿no? Más allá de lo jurídico constitucional, de lo electoral que vaya a significar en un proceso eleccionario y presidencial, esa otra afectación ya puede ser política, porque en ese momento, ¿no?, seguramente también el electorado deberá evaluar si corresponde darle un apoyo o no a partir de este tipo de denuncias, de este tipo de procesos, si llegan también a determinado término. Y será la justicia, es la justicia la que debe demostrar si existe o no existe responsabilidades penales individuales del expresidente en el caso que tenga procesos o no abiertos. De pronto el caso está en reserva, se lo está manejando muy herméticamente en Tarija, no se conoce mucho, ¿no?,
Sin embargo, por el tipo de víctimas también hay que ser muy cuidadosos, porque cuando la norma procesal penal declara reserva en este tipo de casos es por proteger justamente a las víctimas. Hemos dialogado con Israel Quino, abogado constitucionalista. Muchas gracias, Israel, que lo vaya muy bien. Agradecido por la invitación, Víctor Hugo. A la audiencia en todo el país, tengan un reparador descanso. Bendiciones en sus hogares. Buenas noches. Buenas noches. En un ratito, cuando retornemos a ver qué tengo para contarte, me llama o me escribe una seguidora de Te lo cuenta, Víctor Hugo, me dice: Víctor Hugo, esto lo tienes que hablar, tienes que alertarle a la gente. Así están robando en los minibuses, mira lo que me pasó. Cuando retornemos, Te lo cuenta Víctor Hugo, tengo algo para contarte. La Clínica de Ojos Celuz cuenta con un equipo de oftalmólogos profesionales, además de contar con el equipamiento moderno de primer nivel para tratar todo tipo de enfermedad oftalmológica. Realiza cirugías láser, exámenes profesionales completos para detectar cualquier afección ocular. Están ubicados en la ciudad del Alto y Oruro. Tu salud visual es la prioridad de la Clínica de Ojos Celuz. Vamos en corte.